Bienvenido a este vídeo sobre propiedad intelectual y derechos de autor. El objetivo es ayudar a los docentes a utilizar de forma segura materiales ajenos y ponerlos a disposición de los estudiantes en el aula. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, según recoge la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La legislación protege la propiedad intelectual mediante los derechos de autor, las patentes y las marcas. Podemos decir que la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y otros titulares respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. En España, la propiedad intelectual está regulada por la Ley 2/2019 de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril. ¿Qué entendemos por derechos de autor? Los derechos de autor se definen como el conjunto de derechos legítimos de una persona natural sobre su obra. Esta puede ser de naturaleza literaria o artística, por ejemplo, novelas, poemas, obras de teatro, películas, etc. Por otro lado, están los derechos conexos o afines, que son los que se otorgan a personas naturales o jurídicas que, aunque no son autores de la obra, sí contribuyen a su difusión. Los beneficiarios de estos derechos son los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. ¿Qué protege la ley? La ley protege las obras originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en un futuro. También protege las obras derivadas como las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, etc. ¿Qué no protege la ley? La ley no protege las ideas, los hechos, la información como tal, las teorías matemáticas y los algoritmos, así como las disposiciones legales o reglamentarias, los actos, los acuerdos, las deliberaciones y los dictámenes de los organismos públicos. Existen distintos supuestos de autoría. Además de un autor único, persona natural que crea una obra, podemos encontrar obras en colaboración. Son el resultado de la participación de varios autores. El derecho de autor, en este caso, les corresponde a todos. Podemos encontrar obras colectivas, creadas por la iniciativa o bajo la coordinación de una persona física o jurídica que la edita. El derecho de autor, en este caso, suele corresponder al coordinador o editor, aunque puede acordarse otra fórmula. Y por último, las obras compuestas. Se trata de una obra nueva que incluye una obra ya existente de otro autor, sin participación de éste en la obra nueva. Los derechos de autor son, en este caso, independientes. El autor de la obra compuesta debe contar con el consentimiento del autor o autores de la obra preexistente y solo tendrá derechos sobre la parte original de la obra nueva. ¿Cuáles son las clases o los tipos de derechos de autor en la legislación española? Pues bien, la Ley de Propiedad Intelectual distingue entre los derechos morales, que son irrenunciables, no se transmiten, no caducan, son derechos de carácter personal que corresponden en exclusiva a los autores de la obra y que le acompañarán durante toda su vida y en algunos casos a sus herederos al fallecimiento de aquellos. En virtud de estos derechos, el autor puede decidir si la obra va a ser divulgada o no,
decidir si se hará con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente, exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, exigir el respeto a la integridad de la obra, modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros, retirar la obra previa indemnización a los titulares de los derechos de explotación y acceder al ejemplar único de la obra cuando se halle en poder de otro para ejercitar los derechos que le correspondan. Además de los derechos morales, están los derechos de explotación o patrimoniales. Son derechos económicos transferibles y de duración limitada en el tiempo. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial los derechos de reproducción de toda la obra o parte de ella, distribución o publicación de una obra, transformación, en este caso comprende, por ejemplo, su traducción, adaptación o cualquier otra modificación, y la comunicación pública o divulgación. En la legislación anglosajona, a este conjunto de derechos se le denomina copyright. Habitualmente nosotros utilizamos los términos copyright y derechos de autor como sinónimos. De hecho, la Real Academia Española de la Lengua define copyright como derecho de autor. Pero existen diferencias entre ambos términos, ya que nuestro concepto de derecho de autor abarca tanto los derechos morales como los de explotación, mientras que copyright solo hace referencia a los derechos de explotación. Por otro lado, existen los llamados derechos compensatorios, como el derecho a remuneración por copia privada, que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de las obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado. ¿Cuál es la vigencia de los derechos de autor? Bueno, pues en relación con los derechos morales, tanto el reconocimiento de la condición de autor como el respeto a la integridad de la obra no tienen límites temporales. En relación a los derechos patrimoniales o de explotación, pues hablamos de 70 años desde la muerte del autor si el fallecimiento ha sucedido después de 1987 y de 80 años desde la muerte del autor si el fallecimiento ha sucedido antes de 1987. Y en cuanto a los derechos afines o conexos, pues son de 50 años desde su publicación como norma general o 25 años para meras fotografías. ¿Cuáles son los límites de los derechos de autor? Bueno, además del límite establecido por el plazo o vigencia temporal de los derechos de autor que acabamos de ver, existen otros límites establecidos por la ley. Dos son estos límites. Uno, el derecho de cita o excepción de citación. Es el límite previsto por la ley que permite la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras obras, siempre que se trate de obras ya divulgadas y que la inclusión se realice a título de cita o para hacer un análisis, un comentario o juicio crítico. Esta utilización solo se puede realizar, y esto es importante, con finalidad docente o de investigación, justificando la incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. El otro límite es la excepción educativa o ilustración con fines educativos o de investigación. Establece la posibilidad de que el profesorado de la educación reglada, centros de educación, universidades, etc., puedan utilizar pequeños fragmentos de otras obras para ilustrar sus actividades educativas en el aula, ya sea de manera presencial o virtual. Hay que tener en cuenta que esta excepción está muy detallada. No se trata de una excepción general que permita reutilizar una obra completa para la docencia. En relación con la ilustración con fines educativos, conviene destacar que este límite tiene dos vertientes, sin remuneración, que acabamos de comentar, y con remuneración. En este caso se puede hacer un uso de fragmentos mayores, como por ejemplo un capítulo de libro. En todo caso, no más de un 10% del total de la obra. Las universidades suelen hacer efectiva esta remuneración a través de una licencia anual con Cedro y BEGAP. En relación a las obras de dominio público,
Conviene decir que el dominio público es la situación en que quedan las obras cuando acaba el plazo de los derechos de explotación. Una obra que se encuentre en dominio público puede ser explotada libremente, siempre respetando la autoría y la integridad de la obra. Bueno, como consideraciones finales, indicar que el hecho de no indicar que el autor de una obra se reserva todos los derechos no significa que realmente esto no sea así. Los derechos de una obra son innatos a la creación y, por lo tanto, por defecto, la obra se difunde con todos los derechos reservados. En el caso de que el autor no quiera reservarse todos los derechos, debe indicarlo expresamente. Una manera recomendable de hacerlo es mediante una licencia de uso, como por ejemplo una Creative Commons. Para finalizar, algunas consideraciones para los docentes. ¿A quién se debe solicitar autorización para el uso de una obra? Si se trata de una obra protegida y no publicada, el titular de los derechos de explotación será siempre el autor. Si se trata de una obra protegida y publicada, es decir, los autores han cedido los derechos de explotación, por ejemplo, a una editorial, el titular de los derechos de explotación será la editorial. Cuando se utilicen materiales docentes en el aula, habrá que revisar siempre con mucho detenimiento todos los materiales de autoría ajena. En el caso de esquemas, diagramas, gráficos e imágenes disponibles en Internet, se debe comprobar que estén libres de derechos o que estén bajo una licencia Creative Commons o que estén en dominio público. En el caso de que estén protegidos, se puede contactar con el titular de los derechos para solicitar los permisos correspondientes. En el caso de partes de libros, se debe comprobar si están en dominio público, en cuyo caso no tiene restricciones de uso. Se puede escanear, fotocopiar y utilizar en el aula. En el caso de que los libros dispongan de licencias de uso, deben utilizarse siempre respetando lo indicado por las licencias. Si se trata de un fragmento que está dentro de los límites de la licencia CEDRO-VGAP, podrá escanearse o fotocopiarse y utilizarse sin problema. Si es un pequeño fragmento, se puede utilizar acogiéndose siempre a la excepción no remunerada de la Ley de Propiedad Intelectual. Muchísimas gracias por su atención.